hijo, te amo, no lo entiendo en este momento, pero aquí estoy. Tan lindo. Que en muchas regiones se cree que es que los homosexuales solamente nacimos como para dos oficios, que es la peluquería o para la prostitución, ¿sabes? Es como una limitante, es una cosa que uno dice, todavía la gente piensa eso, y sí, todavía. Parte de las cosas que uno debe empezar a pesar de que sean generaciones sin tantas herramientas, pero ayudarles a compartir, que al final ser gay no cambia la condición de ser humano, ¿no? Y uno, por eso es que las personas LGBTI tenemos familias escogidas, decimos así, que son esos amigos que nos levantan del lodo y dicen, aquí estamos, y nosotros sí te vamos a enseñar qué es ser familia, porque ser familia no solamente es para el éxito y para sacar pecho y el orgullo en los momentos, sino para estar ahí y decir, estoy contigo, pase lo que pase. Yo creo que el primer principio es como aceptar la esencia de la persona, o sea, que la decisión que tome, porque es una decisión al final, obviamente con lo que está vibrando y tiene mucha mayor profundidad más allá de una simple decisión, pero si toma esa decisión es acompañarla en el proceso, yo hacer mi propio duelo, porque probablemente, a pesar de que hoy crea que no tengo expectativas, seguramente tengo expectativas que se romperían en dado caso que eso llegara a pasar. Bueno, Omar, bienvenidísimo a este espacio, gracias por haber venido. Este espacio se trata de abrir nuestro corazón, abrir nuestra vulnerabilidad, que sirvamos a otros como espejo para que nuestras historias, tanto la tuya como la mía y lo que tengamos nosotros por conversar acá, les sirva a otras personas para encontrar camino de sanación, de paz, de plenitud. Así que gracias por venir a abrir tu corazón. No, y a ti por la invitación. Realmente yo era escéptico de los podcasts, pero debo decir que ha sido también un espacio para mí muy personal de exorcizar cosas, y también muchas personas que me encuentro luego en la calle realmente sí encuentran esa empatía de no pensé que a una persona como tú le pudieran pasar ese tipo de circunstancias, así que siempre es bonito sanar conjuntamente. Sí. Y sé que traes algún tema en tu mente. Cuéntame de qué quieres que hablemos, de qué... Pues mira, hay una cosa que siempre pasa con las personas LGBTI y es que tenemos que salir del closet muchas veces, y yo creo que una de las salidas más difíciles es con nuestros padres, porque además creo que sobre todo nuestra generación de padres no tenían como las herramientas suficientes, y yo creo que es muy complejo porque me he encontrado como con una cosa y una disyuntiva dentro de hasta dónde los acompañamos en el proceso y hasta dónde de verdad ellos también tienen que hacer de su parte, porque digamos que yo creo que tampoco las personas LGBTI somos como la Wikipedia gay con nuestros padres de el ABC y esto se hace así, entonces ahora viene, porque lo más duro de nuestro proceso es que nosotros empezamos odiándonos a nosotros mismos, ¿sí? Ese proceso es bien complejito porque digamos que está la norma de el heterosexual es lo correcto, entonces digamos que uno crece como de yo no estoy encajando acá, esto no está bien, y entonces la primera lucha es con uno, la primera persona que se odia o que se odia Se rechaza. uno mismo, se rechaza a uno mismo. Digamos que ese proceso de aceptación dura muchos años, así que cuando uno toma la decisión de sentar a los papás y decirles, oigan, soy gay, soy bisexual, o digamos que soy trans o lo que sea, pues ya es porque uno realmente ha tenido callo, ya probó, ya sabe si sí o si no, ya hizo el experimento, ¿sabes? Yo creo que cuando uno toma esa decisión es muy complejo, pero también uno lo hace pensando en que son las personas más importantes en la vida de uno, ¿sabes? O sea, que uno espera de ellos un respaldo, un acompañamiento, por lo menos un te amo. Sí. E infortunadamente no siempre ocurre así, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que yo quisiera que conversáramos hoy, como ese proceso que tienen los padres, pero como no minimizando la responsabilidad también que tiene un adulto con la crianza de un niño. Y te puedo preguntar algo, o sea, Obvio, pues para eso está. ¿Cómo desmenuzar la cosa? ¿Cómo fue la tuya? La mía fue complicada, porque además yo tuve una cosa de por medio, y es que yo tuve una negación profunda en un reality de televisión. O sea, a mí me querían sacar del closet En el reality, ¿sabes? Entonces, lo que suele pasar cuando lo quieren sacar a uno del closet es como que uno es como, miren para otro lado. Entonces, lo que yo hice ahí es como, no, yo no soy gay, el gay es este. Entonces, es una cosa horrible,
porque termina uno siendo también parte del proceso de discriminación. Sí, sí, sí. Pero yo no estaba preparado para decirle a mis papás en ese momento, y menos en televisión nacional, Sí, hola, sí, sí. soy gay, y además que yo tenía clarísimo el tema que los sacude a ellos. Ellos muchas veces, digamos, se sienten presionados por el entorno. No es que no lo quieran a uno, sino simplemente piensan, mi niño lo van a rechazar, no va a encajar, y entonces ahora el proyecto de vida se le cortó, y también ellos, los vecinos me van a rechazar a mí, ¿qué van a decir los vecinos? Siempre está el qué dirán, en nuestra sociedad es mucho más. Entonces yo decía, pues yo tengo que acompañarlos y protegerlos y blindarlos, y no iba a ser ahí. Ya fue mucho más adelante, cuando yo sentí que había encontrado el man de mi vida, con el que yo quería crear un proyecto de familia. Entonces yo dije, yo creo que tengo que ser responsable pues con la persona que estoy saliendo, porque es muy horrible presentarlo como mi amigo y ser el tío que es mi roommate, como que no quería eso para mi vida. Entonces ahí fue como que agarré valor y dije, pues ya que voy a tomar esta decisión, se los voy a contar. Pero también pasó de una manera inesperada, porque vuelve y juega, no hay una ABC. O sea, no es como, lo vas a sentar en un momento de relajación, después de haber hecho yoga, eso no existe. Simplemente yo sentí el impulso después de haber visto una película un 31 de diciembre. O sea, como que, no sé por qué un 31 de diciembre, me acosté como a las 3 de la mañana después de haber visto la película, y me levanté otra vez como a las 6 de la mañana y sentí el impulso de escribirles. Le escribí a mi papá pero un texto. A mí me va muy bien escribiendo, entonces como que Sentido. dije, bueno, voy a aprovechar lo que sé hacer, y como que les hice una pastoral divina, es escrito así. Mi papá vivía en España y a él le llegó su mensaje, digamos, como con esas horas de diferencia, y mi mamá vivía en Villavicencio. Mi papá no me respondió como en 2 meses, y a los 2 meses me respondió como si nada hubiera pasado, ¿sabes? O sea, como que es un tipo de violencia, que Claro. luego lo entendí, que es la negación. Así es. Porque claro, es como, usted no es así, o Se le va a pasar. se le va a pasar, o no le doy importancia. Y eso, no darle importancia, también es muy violento. Es como, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto como adultos que somos. Y mi mamá, sorprendentemente, que tiene menos herramientas, yo creo, porque digamos que, voy a decirlo, que es una mujer de pueblo, tal, como, pues uno creería que tenemos menos herramientas, me dijo una cosa bella, y es, hijo, te amo. No lo entiendo en este momento, pero aquí estoy. Tan lindo. Gran mensaje. Y fue para mí, lloré muchísimo, y fue como, yo la voy a acompañar en el proceso para que ella entienda que sus limitaciones, digamos, por el contexto en el que creció, pues realmente pueden cambiar cuando uno acompaña desde la educación. Y eso fue lo que yo hice, darle a entender que, porque en muchas regiones se cree que es que los homosexuales solamente nacimos como para 2 oficios, que es la peluquería o para la prostitución, ¿sabes? Es como una limitante, es una cosa que uno dice, todavía la gente piensa eso, y sí, todavía. Y sí, no, así es. O hijo, no vas a triunfar porque ¿quién quiere un homosexual en su círculo social o en su entorno de trabajo? O, ¿sabes? O sea, como unas cosas que uno, mamá, sí, voy a ser un profesional, voy a seguir trabajando, no hay ningún problema, o sea. Entonces, ese acompañamiento, y que ella me acompañe, que ella estuviera en mis entornos y se diera cuenta que yo era validado, que era respetado, pues fue muy importante. Y creo que de tu historia es muy bonito empezar como a aterrizarlo a un proceso como puntual, espiritual, porque yo creo que los primeros complejos que se viven a la hora de uno contarle a los papás, que fue el tema que propusiste, no cómo salir del closet y cómo vivir ese proceso de salir del closet, más del lado de los papás que del lado de quien sale del closet. A mí recuerdo mucho que no es un primo directo, pero es como el primo de un primo que algún día salió del closet. Y alrededor de mi familia, ahora que estabas contando la historia, me vino ese recuerdo y lo contaron como si tuviera una enfermedad, ¿no? Entonces Ya, lo contaron un gran como, drama. sí supo, ¿no? Que es gay. Pero todo el mundo así con un drama y música dramática, como si fuera, sí supo que le dio cáncer. Ya. No, toda una gran tragedia familiar. Entonces yo creo que parte de las cosas que uno debe empezar a pesar de que sean generaciones sin tantas herramientas, pero ayudarles a compartir, que al final ser gay no cambia la condición de ser humano, ¿no? Es como si a mí me gusta comer pasta y no pizza, simplemente es algo que hace parte de mí y que hace parte de mis elecciones en cuanto a mis atracciones, de mis gustos sexuales, pero no cambia mi esencia como persona, y puedo
desenvolverme como profesional. No es una discapacidad, no es una enfermedad, no es algo por lo cual deba alguien segregarme o sentirse menos o sentirse, que eso pasa mucho con las expectativas, y ya voy a hablar de los papás, son las expectativas sobre los hijos. Yo quiero que mi hijo sea tal cosa. En los entornos mucho más machistas, pues el hijo, sobre todo los hombres, que es donde pega tal, siento yo que es más el dolor de los hombres. No, me salió marica el chino. Sí, ¿no? Como si fuera una minusvalía de esa persona, y en realidad no cambia nada. Y yo soy papá, y como papás lo que debiéramos pensar es que al final la esencia de nuestros hijos, ¿no? Lo que son como personas y lo que son como humanos, no cambia con independencia de sus inclinaciones en gustos sexuales, si es vegano o no es vegano. O sea, es que yo, al final, para mí, ser gay, ser lesbiana, ser trans, es como ser vegano, ser vegetariano, ser carnívoro. Son elecciones de vida, como ser católico, ser cristiano o ser budista. Son decisiones de vida que van con lo que resuena cada uno en su interior. Y si lo que resuena en una persona en ese momento, como padres debiéramos ir un poco más a liberarnos de nuestra expectativa, que eso también está muy atado al apego que tenemos con nuestros hijos. Con quien más estamos apegados es con nuestros hijos, porque al final es sangre nuestra, ¿no? Tienen células nuestras, tienen toda nuestra genética, entonces pues son nuestros, ¿no? Es nuestra creación, es lo único que realmente hemos creado. Entonces es difícil desprenderse de esa expectativa de uno como padre sobre lo que espera que sus hijos sean, y además sobre lo que uno quisiera que cumplieran sus sueños propios, ¿no? Entonces, al final, entender que hay papás, por supuesto, yo tengo 45 años y veo el mundo diferente a como lo ve mi papá, ¿no? Entonces, para mi papá es una novedad estar con un gay, o sea, para él es un motivo de comentario. No, si estuve con un amigo, es gay. Y yo, es persona, papá, o sea, no, eso es como decir que es blanco, es calvo, que a todo el mundo tuvieran que describirlo por algo. Y yo trato de educarlo mucho, mi papá costeño, machista, trato de educarlo mucho desde eso. Pues es que no es una característica de él, o sea, no tienes por qué definirlo como si fuera su profesión ser gay. No, se llama Juan Carlos, y ya, y no más. Y no tiene que ser motivo de comentario, y lo hago con mi hija porque pasa mucho, la gente se siente con la libertad de opinar sobre la sexualidad de otro, pero no sobre otros temas. O sea, no opinan de tu mamá, pero sí opinan de tu sexualidad, tus gustos sexuales. No, sí supo que se comió con no sé quién, sean heterosexuales o del mismo sexo, lo que sea. La gente se siente con la libertad de opinar sobre la vida sexual de los demás cuando no se hacen cargo de las de ellos. He hablado muchas cosas. Pero a mí, digamos que también me llama mucho la atención ese tema, en el sentido de que cuando tú compartes tu sexualidad con tus padres, es una decisión tomada. Es decir, yo no te estoy consultando de, ¿te parece? Y vamos y cambiamos, y es como, oye, esto es, tú decides si me vas a acompañar en el proceso de la vida, porque también es válido, y quiero recalcar esto, que hay padres que definitivamente dicen, no puedo con esto, y uno termina haciendo un duelo de sus padres, por eso es que las personas LGBTI tenemos familias escogidas, decimos así, que son esos amigos que nos levantan del lodo y dicen, aquí estamos, y nosotros sí te vamos a enseñar qué es ser familia, porque ser familia no solamente es para el éxito y para sacar pecho y el orgullo en los momentos, sino para estar ahí y decir, estoy contigo, pase lo que pase. Y yo creo que muchos padres también, que digamos que es lo que yo te decía, que hacen ese duelo de perdí mi hijo, o esa versión del hijo que yo esperaba, ese hijo idílico. Pues nosotros también hacemos un duelo de los padres, claro, a veces, y es, pues yo esperaba que tú fueras un buen padre, que me soportaras, que me acompañaras, ¿sabes? Y es muy duro, pero también es como una victimización del rol del padre, que yo entiendo, y por eso te digo, yo te acompaño, te enseño, te pongo una película, te llevo a un conversatorio, vamos a la Fundación Sergio Urrego y allá con los padres hacemos una terapia, lo que tú quieras. Pero si después de un tiempo tú sigues en ese proceso de negación o de rechazo, pues está bien. Si no quieres acompañar en el proceso de la vida, todo bien que yo resuelvo, y eso también es válido, ¿sabes? Y es válido porque al final parte del primer principio de por qué hay que salir del closet, y es la aceptación. Solo la persona que ya acepta su condición
en tu caso tuviste un detonante que fue, pucha, me enamoré, o sea, ya... Pues ya me casé, pues. o sea, bueno, me casé, me enamoré. O sea, yo ya esta vuelta no no, tiene, no. no tiene para dónde. Yo a este no lo voy a mantener enclosetado, pues. O sea, Sí, él no, ya no. salió del closet para meterse con un enclosetado. Entonces, eso fue un bonito detonante, ¿no? O sea, ya el amor te llevó a salir. Pero ya habías hecho el proceso de aceptación. Si no, nunca sales. No, y también es que digamos que hay cosas complejas en la vida y es que también depende de la edad en la cual tú compartes, ¿no? Porque los papás tienen Además, sí. esta vaina de presionarte, entonces es como te tienes que curar de esta vaina o esto no sé qué, porque si no, no Cadenas te de pago la oración. universidad, porque es que si no te vas de la casa. Y digamos que esas presiones adicionales juegan De en acuerdo. contra, porque digamos que por eso es que muchos tomamos esa decisión Más tardía, tarde. que es como, bueno, ya me pagó la universidad, ya tengo cómo solventarme y mantenerme, entonces ya yo resuelvo. Sí, que también es como muchas personas que te dicen, pero, ay, ¿por qué no salió rápido? O ¿por qué no sé qué? Y es como, pues, espérate que yo tengo mi proceso y es muy personal. Y no es Porque nada al fácil. final no eres dueño de la reacción de tus papás. Entonces, pueda que tengas un te amo, como tengas un silencio de 2 O un meses. golpe, o un maltrato, o un tipo de violencia. Porque Y los infortunadamente así excluyen es. al final. Entonces, yo creo que el primer principio para los papás, que es el tema, y yo que soy papá, pienso un poco si mi hija me dijera, "No, soy lesbiana, trans, lo que sea", yo creo que el primer principio es como aceptar la esencia de la persona, o sea, que la decisión que tome, porque es una decisión al final, obviamente con lo que está vibrando y tiene mucha mayor profundidad más allá de una simple decisión, pero si toma esa decisión es acompañarla en el proceso, yo hacer mi propio duelo, porque probablemente, a pesar de que hoy crea que no tengo expectativas, seguramente tengo expectativas que se romperían en dado caso que eso llegara a pasar, pero en cómo voy a solventarlas de cara a mi vínculo de amor. O sea, que uno no deja de ser papá porque su hijo sea gay, o porque su hija sea lesbiana, porque su hijo sea trans, o haya tomado la decisión que haya querido tomar. Y ahí es donde yo creo que está la esencia y es cómo mantener uno como padre el vínculo de amor, ¿no? Cómo a pesar de las expectativas de si iba a ser o no iba a ser, o yo quisiera que tuviera una pareja heterosexual o lo que fuera, mis propias expectativas, cómo me desprendo de ellas como un acto de amor, como un acto de darle a ese hijo a través de ese desprendimiento de mis propias expectativas, creencias y lo que yo quisiera en mi genuino e inocente pensar para mi hija, lo que yo quisiera preservar es el vínculo. Es decir, yo no quisiera que ella dejara de ser mi hija independiente de las decisiones que tome, ¿no? Yo se lo digo a ella, cualquier decisión que tomes, haremos el balance de qué aprendemos, pero seguramente yo con eso tendría que aprender mucho en cuanto a la aceptación del otro, ¿no? Porque seguro nos ponen el ejemplo más duro con nuestros hijos, porque que el primo tal vez o el sobrino sea gay, pues dice, Sí, es lo problema sientes de por otro, allá. ¿no? Es problema de otro. Eso le dio cáncer al vecino, pero no me dio a mí. Claro. Pero en el caso, cuando es propio, yo sí creo que lo pone a uno mucho a reflexionar hacia qué es lo verdaderamente importante con los hijos. Más allá de lo que uno de plata, presencia, es el vínculo, ¿no? Es esa presencia en amor y lo único, nada podría venir a romper ese vínculo y creo que tal vez esos retos que se viven en esas historias familiares, no porque no sea algo diferencial, es decir, yo no lo veo, y vuelvo y digo, no lo veo como nada atípico que una persona tome una decisión como la que tú tomas y salir del closet o que mi hija sea lesbiana, sino que como es una situación que no es por lo menos lo heteronormativo, ¿sí? Sí, uno está subvirtiendo de alguna manera esas normas que están ya dadas en la sociedad. Entonces lo pone a uno a trabajar es en el vínculo, ¿no? Cómo romper, ese es un tema que además nunca había abordado, pues esto lo estoy haciendo en caliente como la reflexión y yo creo que lo que uno debiera decirle a los papás es quítese todos los prejuicios. O sea, coja y haga de cuenta que tiene un archivador de su computador Y recete esa vaina. todas las ideas que le lleguen, archívelas en una carpeta que diga creencias limitantes. Okay. Todo eso que le está llegando es basura,
que le metió la sociedad, que le metieron culturalmente. Todo eso es basura, despréndase de eso. Guardado ese archivo, no estoy diciendo que las deseche, porque está bien lo que tú dices de desprenderse también de su papá y de hacer el duelo de su papá, pero guardado eso en ese archivo, ahora sí, ¿qué vínculo tiene usted con su hijo? Quite todas esas creencias. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Exactamente. Es mi hijo, lo quiero. O sea, quiero estar con él, quiero compartir con él. Porque han construido lo que se siente, lo verdadero, ¿sabes? Entonces vale verga esas creencias limitantes. Lo otro, lo que tú tocabas, que es un tema que me parece muy importante, es sobre todo las expectativas con la sociedad. Porque es, ay, ¿ahora qué van a decir? No, es que no salió gay el niño. ¿Sí? El juicio de valor. El juicio de valor de los otros. Entonces, soltar la opinión de los demás. En realidad, primero, no somos dueños de las opiniones de nadie. No podemos hacer nada con ellas. O sea, tú puedes salir de aquí y decir, no, qué basura ese podcast y esa conversación con Guillermo. No soy dueño de tus pensamientos, de tus emociones. Yo trato de entregar el mayor valor a las personas que nos ven acá y en nuestra conversación, pero si a ti no te pareció, pues yo no puedo hacer nada con eso. Tienes el control. Exacto, y lo mismo tiene que ser uno como padre, soltar cualquier expectativa con el hijo del qué dirán. Y además es que muchas personas también creen que es que uno lo hace como por... El papá piensa, usted lo está haciendo es por llevarme la contraria o como por... Llamar la atención. Llamar la atención y es como... pues no, yo creo todo lo contrario. Uno como hijo siempre quiere agradar a sus papás. O yo a mí, mi experiencia es esa. Yo siempre quise agradar a mi papá, entonces por eso era muy juicioso en el colegio, entonces la banderita y no sé qué. Y eso nos pasa a las personas LGBTI, que es como que sentimos que en lo profundo que hay algo malo, que algo no estuvo bien y como nos queda esta secuelita de ¿yo qué hago para que... Para ¿sabes? agradar. Para que me quiera. Entonces, por eso es que entonces la gente no entiende que entonces uno quiere ser el mejor en lo que hace, destacarse en lo que hace. Entonces tú ves a muchas personas LGBT que es como, pero ¿por qué llama tanto la atención? ¿O por qué quiere destacarse tanto? Es justamente como con esta sensación de la manito arriba, del papá que uno siempre espera. Entonces es muy limitante también para uno porque crece uno con unas frustraciones muy fuertes de nunca voy a hacer lo suficiente para él. Entonces yo creo que también esa empatía que pues el papá es el adulto, ¿sabes? Y tiene un poquito más de experiencia que uno y a veces no funciona así, a veces uno es el que llega a los papás a enseñarle cosas y a cambiarles el constructo. Y la otra del otro lado, por supuesto, nunca ha estado en el lugar de salir del closet, pero yo creo que uno debiera, es que me hizo mucho sentido eso de mostrarse, o sea, como que me movió muchas ideas en la cabeza, me parece muy chévere, porque no había tenido la oportunidad de reflexionar con alguien alrededor de esto, más allá, por supuesto tengo amigos de la comunidad, pero conversaciones realmente profundas, en mi equipo de trabajo incluso tengo un par de abogados que son de la comunidad y con ellos hablo un poco del tema, bueno, ¿y cómo le fue? ¿Y usted qué hizo? Más para cuestionar, pero esto sobre todo el juicio que tenemos nosotros, y esto es algo que está pasando en vivo, incluso me estoy terapiando yo, no estoy haciendo nada. Buenísimo, es lo que tiene que pasar, pues. El juicio que pasa mucho sobre el comportamiento de la comunidad, ¿no? En que quienes no hacemos parte de la comunidad tal vez juzgamos muchos comportamientos de la comunidad y ese tal vez no es un afán de ser visto, pero ese trabajo para realzar lo que realmente tiene de fondo es algo que hace mucho sentido y esa validación del papá y la mamá, ¿no? Y hay uno, y esto me hablo a mí y le hablo a quienes de pronto tenían ese mismo pensamiento que yo, pucha, nos falta mucha compasión para entender que hay ciertos comportamientos que no necesariamente son porque sea gay, ¿sí me explico? Porque estigmatizamos mucho, no, es que se porta así porque es gay. No, ¿sí? Es una cosa del ser humano de ser validado. Pero realmente lo que viene detrás es una validación y es un proceso muy bonito porque empieza uno a tener mucha mayor compenetración con todos que somos seres humanos, al final somos un todo. Y el poder, esto para mí, que es más un proceso personal, entenderlo y esto es más un gracias a ti por llevarme a ese proceso porque me lleva a un lugar más profundo para entender una comunidad que al final me daba cuenta que hoy todavía tenía ciertos sesgos en pensamientos. Y Guillo, es que te voy a poner un ejemplo con las marchas, por ejemplo, que me pasa mucho con todos los papás. A mí me escriben muchos papás y por eso ya como que estoy familiarizado con el tema de los papás, porque ellos pretenden que yo los eduque, pero bueno, no va a ser así.
Pero con el tema de las marchas también hay como mucho prejuicio de por qué salen sin ropa, por qué se exhiben, por qué se maquillan, por qué tanta cosa. Y yo te voy a poner el caso. En el Parque Nacional una vez vi a unos chicos muy jóvenes llegando con una maleta súper heteronormados, vestidos pues como... pasarían como cualquier otro parroquiano, a cambiarse de prendas, a habitar su cuerpo y habitar la calle, porque es que infortunadamente justamente hay un prejuicio hasta para habitar la calle. Claro. Y entonces, digamos, si yo me quiero poner un crop top, quizás en ciertas zonas de Bogotá no pase nada, pero si vivo en otras zonas de Bogotá o en la periferia, lo que sea, por lo menos ¿sabes? Y ese tipo de violencias, pues digamos como que nos limitan y nos hacen sentir que nuestro cuerpo está mal, que nuestra forma de vestir y de esa expresión de género está mal. Entonces digamos que estos espacios como una marcha, por ejemplo, son el lugar donde decimos, aquí estamos y eso es lo que queremos vivenciar y que nuestro cuerpo no está mal, ¿sí? No es como que simplemente una cosa de mírenos y ya. No es exhibicionismo, sino es tal vez... Es resistencia pura. Lo voy a poner como yo lo entiendo y me dice si el entendimiento mío es correcto. Es la única oportunidad en la que ustedes pueden ser realmente ustedes con absoluta libertad. Sin miedo, ¿sabes? Porque ya están protegidos de alguna manera con la policía, con la protección de la marcha. Con nosotros mismos, que es lo Además, más importante. Están todos con juntos. Nuestros pares, con personas que vivieron experiencias como las que nosotros tenemos. Entonces, digamos que es muy bonito también cuando tú ves a esos padres habitando esos espacios, porque de alguna manera también es una manera que yo invitaré a un padre que a lo mejor diga, ¿qué hago? Pues dígale a su hijo, lléveme a conocer su vida. O sea, yo quiero saber de verdad qué es lo que a usted le gusta. ¿Sí? A que consuma lo que usted consume, a que vaya a ver drags, a que vaya a ver teatro, a que vaya a que habite. Bueno, eso no nos gusta a todos, porque digamos que también hay una pluralidad, hay gente que no le gusta necesariamente esos espacios, pero sí que se permita entender realmente quién es su hijo, porque yo creo que también hay una visión de el modelo de hijo que yo tengo en mi cabeza, al hijo que realmente tengo. Conozca a su hijo, a su hija, o sea, y eso me parece que también es un trabajo de ser padre, y yo sé que los padres no vienen aprendidos y que también a veces tienen una responsabilidad muy berraca y que ser papá es de las cosas que yo digo, pucha, es duro y económicamente, tenerse las respuestas a todos. Papá, ¿cómo se hace esto? No sé. Pero es lo mismo que pasa con todo. O sea, uno es papá por primera vez. No, es que usted ya es papá. No, pues es que yo no tenía un hijo de 3 años, sino solo cuando tuvo 3 años o cuando tiene 15 y así. Pero uno de los temas que me parece muy chévere y que me estaba resonando cuando estabas hablando, todo lo que está pasando hoy en Colombia en términos de violencia viene muy arraigado y ustedes la viven, ¿no? O sea, ustedes son agredidos constantemente en redes sociales, en la calle y demás. Todo esto que está pasando en el país está pasando porque sencillamente no nos aceptamos como seres humanos, como esencia, como almas. No nada diferente a eso. 2 almas conversando sin ninguna diferencia, ni que si es blanco, que si es negro, que si es gay, que si es bueno, que si es malo, que si es del norte, del sur, que si es paisa, que es cachaco, que es rolo. Y yo creo que todos esos sesgos, el gran aprendizaje que me llevo yo acá, porque creo que es más el proceso que estoy haciendo yo y que le quiero transmitir a todos aquí en vivo. Gracias a ti, por supuesto, que eres canal de ese proceso. Empecemos por aceptarnos nosotros mismos, por supuesto, como esencia. Creo que ese es el primer paso para aceptar a otro, es poder tener yo la plenitud conmigo mismo y poder decir, pucha, recibo este aprendizaje que he tenido en esta conversación contigo, para poder empezar a aceptar a otros y poder realmente decir, no es otra cosa que otro ser humano, ¿no? Todos somos un pinche pedazo de carne, nada más que eso. Detrás de nosotros hay un alma, hay un espíritu, hay alguien que está soñando con ser feliz, con no tener que llorar por salir a la calle, por vivir limitado en las expresiones de amor. O sea, qué vaina tan aburrida uno y tan frustrante uno no poder expresar su amor libremente, cuando el amor es eso, ¿no? El amor es el principio del amor, es la libertad. Libremente es amarnos entre todos. O sea, yo soy fan de Jesús, no soy cristiano ni nada, pero pues yo creo que el man la tenía clara, de amados los unos a los otros, gracias. Amados los unos a los otros, porque en verdad el man no tenía sesgo, o sea, todos somos iguales. Y esta es la gran reflexión que yo hago acá, es llamar a las personas a que realmente
cojamos todas nuestras creencias, las metamos en esa carpeta de creencias limitantes, las echemos al basurero, todo eso que llega, que nos permite segregar a otro, ponerlo a un lado, como en la sillita, y como de, sí lo trato, pero desde que no se meta conmigo todo está bien. Y además, mire, yo tampoco soy de una fe específica, pero ese pensamiento de Jesús justamente era de amar al que más era segregado, al más diferente, al más vulnerable, y lo que yo luego veo en muchos papás que es, ¿pero por qué no entendieron o cuál es la premisa que no están entendiendo? Si yo también pienso en ese Jesús como alguien capaz de sentarse a hablar con alguien Y ahí distinto. es donde está la verdadera lección del amor. Pucha, yo creo que lo que yo me llevo acá es un mensaje de amor en dónde es, o sea, ¿qué es más fácil de amar? Es más fácil. Lo que más se parece a mí, claro, en teoría. Entonces a tu mamá, a tu papá, lo que es cercano, los que coinciden con tu pensamiento. ¿Dónde está el verdadero reto del amor? Con quienes piensan diferente, con quienes vemos Ahí que está el tienen trabajo. algo que no hace parte de nuestra normalidad. Ahí es donde está el verdadero trabajo, amor, y yo creo que el gran trabajo y ese corazón que traes ahí en tu chaleco es lo que muestra que este mensaje tiene que ser, es un mensaje de amor. El amor es uno solo, es un solo canal, somos todos iguales, somos parte de un todo. Acabemos con la puta segregación, acabemos con la berraca violencia porque el otro piensa diferente, porque se viste diferente, porque es diferente, porque es de otra región, porque es de otro equipo de fútbol. Todos somos uno solo, en un solo mismo camino, que es vivir esta experiencia como cada quien la quiera vivir, con sus gustos, con sus formas, pero como cada quien la quiera vivir. Gracias. A ti, gracias. Gracias. Y a ustedes por escuchar.